¿Qué es? La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Perfecto, entonces a continuación hablaremos de cómo inició. En épocas anteriores, después del descubrimiento del ADN, surgieron tres hipótesis de cómo se podría llevar a cabo la replicación del ADN. La primera se denominó hipótesis conservativa. Esta consistía en que una molécula conservaba las dos cadenas del ADN progenitor y la otra molécula contenía las dos cadenas sintetizadas. La segunda hipótesis se denominó hipótesis dispersiva. Esta consistía en que cada una de las moléculas del ADN contenía tanto fragmentos del ADN progenitor como fragmentos del ADN sintetizado. Y por último, la tercera hipótesis denominada semiconservativa consistió en que cada una de las moléculas conservaría una cadena del ADN progenitor y una cadena del ADN sintetizado. Para esto, se realizó un experimento en donde utilizarían el nitrógeno como medidor de densidad. Primero sumergían el ADN en un medio de nitrógeno 15, lo cual aumentaría la densidad de la molécula, y luego la retiran para la colocar en un medio de nitrógeno 14. Al cabo de 30 minutos, lo que usualmente suele demorar la replicación del ADN, observarían a través de rayos ultravioleta que las moléculas del ADN son semiconservativas, como se observan en el gráfico. La replicación tiene un punto de origen del cual parte la replicación continua, estaba haciendo el sentido 5' y 3', y la replicación discontinua, la cual va en un sentido contrario de 3' y 5'. Al interactuar una enzima denominada polimerasa ocurre el proceso de lectura y sintetización de los nucleótidos, de la cadena origen a la cadena copia. Al menos en la cadena 5' y 3', debido a que esta enzima solo interactúa en este sentido, logrando así de manera sencilla copiar ese lado de la horquilla de transcripción. Mientras que el otro lado, 3', 5', tiene que recurrir a un mecanismo más complejo. En este, otra enzima, denominada primasa, debe crear una cadena de ARN molde de unos 10 nucleótidos, mientras que la polimerasa sintetiza la cadena de ADN molde en sentido continuo desde donde parte el primer creado por la primasa, para después complementar la cadena de manera continua. Estas enzimas tienen que repetir este mecanismo. Mientras la primasa coloca primers cada cierta distancia, la polimerasa complemente los nucleótidos de forma continua y así terminar con la cadena invertida del ADN. Por último, la polimerasa une los fragmentos creados en el proceso anterior a la cadena doble hélice del ADN. Estos fragmentos se denominan fragmentos de Okazaki. Las enzimas que son partícipes en la transcripción son la topoisomerasa. Esta enzima está encargada de disminuir la tensión de la apertura de la horquilla del ADN. La helicasa, encargada de romper los puentes hidrógenos que unen a las bases nitrogenadas de la doble hélice del ADN. La ligasa, encargada de catalizar la formación de los enlaces fosfodiéster. Y las proteínas de unión del ADN en cadena sencilla, encargadas de la estabilización del ADN monocatenario.